Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, sean bienvenidos a este espacio. Hoy estaremos hablando del arte y en este veremos dos de ellos, que son las artes visuales y las artes aplicadas. Recuerden que su expositora es Roberta de León Beltré y estoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Algunos temas que veremos aquí son las artes visuales, las artes aplicadas, las etapas del dibujo infantil, la creatividad y una breve reflexión. Vamos a comenzar. Quizás se preguntarán, ¿qué son las artes visuales? A las mismas se les denomina como el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza visual entre las que se cuentan las de disciplinas plásticas tradicionales, las nuevas formas de expresión aparecidas durante la segunda mitad del siglo XX y las manifestaciones artísticas más recientes, producto de las nuevas tecnologías y los nuevos medios. Entre las disciplinas plásticas tradicionales se encuentran, por ejemplo, la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura. ¿Cuál es la historia de las artes visuales? Se coincide en señalar desde el final de la Segunda Guerra Mundial como punto de arranque de las artes visuales, tal como las conocemos actualmente. Un modo de expresión artística que apela a la libertad expresiva y formal y que se sustenta en las propuestas vanguardistas precedentes, en lo cual tuvo un impacto determinante el trabajo de Marc Duchamp. El arte que se desarrollará a partir de este periodo se caracteriza por la interacción y la evolución entre diferentes disciplinas, así como el empleo de sus diversos recursos y lenguajes. Esta dinámica dio lugar a una amplia multiplicidad de productos estéticos. Bien, ahora continuemos con lo que son las artes aplicadas. Cuando hablamos de artes aplicadas, nos referimos a la amplia área de actividad que realizan diseñadores y artesanos, es decir, aquellos que reflejan y trabajan la forma y función de todo lo que rodea al individuo, ya sea objetos, hábitats, vestimenta, etc. ¿Cuál es la historia de las artes aplicadas y las artes visuales en República Dominicana? Bien, en los inicios de la década de 1960, en el taller del maestro Giorgi Morel, don Eduardo León Asensio comentó su intención de crear un certamen dedicado a las artes visuales en la República Dominicana. Sin embargo, no mucho después, el 7 de abril de 1964, apareció un anuncio que rezaba así: León Jiménez. Bien, es decir que la historia de estas artes se remota a los principios de la década 1960. Desde allí podemos ver todos los diferentes tipos de arte que se han aplicado en nuestro país. Los mismos se expresan en las calles, museos y demás. Un ejemplo de esto es el graffiti en algunas paredes de la ciudad de Santo Domingo o también la poesía expresada en las paredes. Ahora bien, ya que estamos hablando de arte, vamos a ver el arte en los niños y para ello conoceremos algunas etapas del dibujo infantil. El mismo no es igual en toda la infancia, sino que cada uno se caracteriza por diferentes formas. Por ejemplo, en la edad de
1 año y medio a los 3 años está la etapa del garabateo, donde los infantes simplemente trazan círculos, líneas curvas, etc., sin ninguna forma en sí. Luego, de los 3 a los 6 años, empieza la etapa preesquemática. La misma consta de empezar a hacer figuras intencionadas que quizás no estén completamente representadas o gráficas a otra persona que la pueda entender, sino que realizan un dibujo el cual ellos mismos comprenden que han realizado. Está la etapa esquemática en la cual el niño ya puede hacer un dibujo como una persona tal cual, haciendo una cabeza, un cuerpo, manos y pies. No siempre los mismos van a tener características muy marcadas como dedos, orejas, mucho cabello o de ciertas perfecciones que se logran a más edad. Luego tenemos la etapa realismo o pandilla, que es desde los 9 a 12 años. En esta etapa sí podemos observar cómo los niños empiezan a hacer diferentes partes de un dibujo que sí pueden ser marcadas, como colocarle todas las partes a un cuerpo, colocarle todas las partes a un animal o un objeto. Luego está la etapa pseudo-naturalista, que va desde los 12 a los 14 años. Y la etapa de la decisión, que se contempla entre los 14 a los 17 años. Esta también es llamada como etapa de realismo fortuito, que se ve un poco asemejada en la etapa de los 2 años a los 2 años y medio. Bien, en cada etapa el niño usa formas simbólicas, trazos, colores y detalles para presentar la realidad según su grado de análisis y percepción. No se puede exigir a un niño de 2 años que dibuje una estrella de mar tal cual es la estrella de mar, sino que se debe dejar que exprese su creatividad, la cual veremos más adelante. Un mensaje breve para continuar con esta presentación es que la mejor manera de comenzar es dejar de hablar y empezar a actuar. La mejor forma de enseñarle a los niños a hacer un buen dibujo no es solamente decirle y decirle y decirle y decirle y decirle teóricamente qué es lo que harán, sino nosotros, adultos, plasmar de manera simple un dibujo y mientras explicarle cómo hacerlo. Ahora bien, hablemos de la creatividad. La misma se denomina también como un pensamiento original, pensamiento creativo, inventiva, imaginación. Es decir, la creatividad se basa en sí en la imaginación. Esta es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. Ahora bien, ¿qué cosas promueven la creatividad en nosotros o los niños? Una de ellas es pensar más allá de la tradición y lo habitual, y también la curiosidad, potenciarla. ¿Por qué? El principio de aprender a ser grandes filósofos es la capacidad de asombro. Cuando nos asombramos, tendemos a preguntarnos el porqué de las cosas. Con la misma nos empieza el deseo de indagar, de investigar. Y
con ella la creatividad de crear formas de cómo resolver o conocer las cosas que nos han dado tal asombro. Además, una manera de incentivar la creatividad es la de dedicar tiempo a pensar e imaginar. La misma nos ayuda a que nuestra mente se exprese libremente y pueda encontrar en ella diversas formas de crear nuevas cosas u objetos. Ahora ya sabemos cuáles son las diferentes cosas que nos ayudan a incentivar la creatividad, pero hay algunas que son las que nos la quitan o a nuestros niños. Y estos son llamados los asesinos de la creatividad, entre los cuales vamos a ver el no podré, yo no valgo para esto, mejor no lo intento. Siempre que aparece un no, un asesino anda cerca. Segundo, la vergüenza. Al que dirán, al que pensarán, ese sentimiento paralizante de no querer hacer el ridículo y por tanto no arriesgar. Ese es un gran asesino de la creatividad, pues nos frena inmediatamente de poder crear, pensar o imaginar nuevas cosas. Tercero, el pensar demasiado. Nadie hace nada si lo piensa demasiado. Hay que hacer más, debemos pensar menos. Sin embargo, esto no significa que a la hora de poder crear no vamos a pensar en qué recursos utilizar o en qué forma lo haremos. Cuarto, la multitarea. Las interrupciones constantes de querer hacer 3 cosas a la vez o estar en 20 sitios al mismo tiempo nos desfavorecen, pues las mismas nos desconcentran de lo primordial que debemos hacer. Y quinto, el querer ser el mejor del mundo. Hay que permitirse el placer de ser malo, como dijo Cameron. No nos evaluemos, no nos juzguemos. Es decir, una de las principales características de la creatividad es el poder expresarse de una manera libre y pensando que lo hacemos para alegrarnos nosotros mismos y poder edificarnos. Es decir, que olvidar que queremos ser mejor que otro o que debo de hacerlo mejor que otro y pensar más en que yo quiero hacer esto porque me gusta y me gustaría ver cómo queda. Bien, conozcamos antes de finalizar cuál es el rol del maestro delante del estudiante en cuanto a la creatividad. Bien, pues como dijimos y como sabemos, la creatividad es una forma de pensamiento que conlleva conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Si conseguimos que los alumnos lo desarrollen, no solo mejorará su rendimiento académico, sino también su calidad de vida. El proceso de creatividad debe comenzar con el propio docente, ya que sin él ninguna experiencia dará los resultados esperados. Un educador creativo es flexible, discurre la forma de comunicar de forma eficaz, al mismo tiempo que capta la atención, genera el deseo de aprender y resuelve dudas con respuestas creativas con el fin de suscitar la reflexión y la indagación. Es decir, que él mismo tiene la capacidad de motivar a los alumnos para que ellos mismos sean los que trabajen desde una perspectiva creativa. Recuerda que a partir de hoy, tú debes saber que tienes un artista dentro de ti y que solo debes seguir hacia donde el arte te lleve. Muchas gracias.